Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una transmisión más de las transmisiones en vivo de Como en tu facultad. Soy Juan Flores y es para mí un honor estar otro día más aquí transmitiendo desde la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a tener la participación del doctor Oner Cruz Tapia. Él es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene la especialidad en patología bucal por el Departamento de Investigación Posgrado de la UNAM. También tiene maestría en ciencias, de igual manera, por el Departamento de Posgrado de Investigación de la UNAM. Y es profesor de licenciatura y de especialidad en patología bucal. Y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en ciencia también en el Departamento de Posgrado de Investigación de la UNAM. Hoy nos acompaña con el tema Atención de lesiones bucales en el paciente geriátrico. Y los invito a darle la bienvenida al doctor Oner. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por acompañarnos y por acercarnos un poco más a este tema de la patología y más en un sector, en una población tan vulnerable como lo es actualmente pacientes de la tercera edad, el paciente geriátrico. Y pues bueno, no quiero quitarte más tiempo. Les recordamos a la audiencia que al final tendremos una ronda de preguntas, iremos anotándolas. Y Doc, te dejo toda tuya la presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación. Muy bien. Primero que nada, quiero agradecer a todos por estar aquí, pues, teniendo el tiempo de ver de este tema que en lo particular me parece muy interesante y sobre todo que requiere de muchísimo más investigación, estudio y práctica. Para hablar un poco sobre el paciente geriátrico hay que entender qué es el envejecimiento. El envejecimiento como tal no es una condición, no es una enfermedad, es simplemente un proceso por el cual los humanos tienen que atravesar algún momento de su vida. Este proceso, estas características, este proceso es inevitable, es universal, es decir, a todos les va a dar envejecimiento o no tener envejecimiento, es progresivo y es individual. Nadie va a envejecer igual que la otra persona, aunque sean hermanos o gemelos, no van a envejecer igual. Para que también entendamos, hay diferentes tipos de envejecimiento. Esto es una clasificación con base en criterios que ayuda pues, a un agrupamiento de la población un poco más específico. Se encuentran 4 tipos, que son el ideal, el activo, el habitual y el patológico. El ideal, como el tamaño del recuadro, es el menor tamaño de la población. Aquellos pacientes geriátricos que no tienen ninguna comorbilidad, no tienen enfermedades crónico-degenerativas, son totalmente independientes, tanto socialmente, económicamente y en toda su actividad diaria. El paciente geriátrico o con envejecimiento activo es aquel que presenta enfermedades crónico-degenerativas, pero están controladas, tiene un buen estilo de vida, no es totalmente independiente y tiene un contexto social. Puede mantener relaciones sociales, puede mantener trabajo, todo lo que se necesita. Un paciente con envejecimiento habitual es exactamente lo mismo que un activo, es decir, tiene enfermedades crónico-degenerativas controladas, es independiente, solo que es un paciente que se encuentra pues aislado. Ejemplo, pues a la abuelita que puede cocinar, comer, hacer todos ella solita y la mantienen en la casa para que pues no vaya a pasarle nada o que cuida a los nietos y entonces empieza a perder un contexto social. Entonces ahí es la diferencia entre el activo y el habitual. Y el patológico pues es desafortunadamente todos aquellos pacientes que presentan enfermedades crónico-degenerativas que dejan de ser independientes, que requieren de una atención o de ayuda de alguien y que inevitablemente pues es la mayor cantidad de pacientes que tenemos actualmente en México debido a que no existe una cultura en la cual podamos intervenir de manera directa para prevenir ciertos trastornos y hacer que todos lleguemos a la edad adulta pues teniendo un envejecimiento ideal o activo.
Ya hablando directamente del contexto odontológico, la odontología geriátrica es la encargada de dar el mantenimiento, la atención, crear estrategias para la salud bucodental de los pacientes ancianos. Anciano y viejo es el término adecuado para que durante mi presentación, si lo llego a decir así, sea más fácil para ustedes y también tengan el concepto establecido ya. El escenario actual del paciente geriátrico en la atención odontológica se clasifica con base en la fragilidad. Ya lo vamos a ver más adelante qué es fragilidad. La situación está en esto. A partir de esa situación, de un paciente el que llegue a tener deterioro, que pueda hacerlo dependiente para realizar todas sus actividades, o peor, que pueda declinar en la muerte, se han establecido tres tipos o tres grupos de pacientes: los funcionales independientes, los frágiles y los funcionalmente dependientes. Vamos a ver adelante cómo es que es esta situación. Este artículo nos dice que para tener la actividad, para poder ofrecer una atención geriátrica real, una atención geriátrica adecuada, es necesario tener 5 facilidades que nos ayudarían a planificar y crear estrategias para el viejo. La educación para el viejo o para su cuidador. A veces los pacientes dependientes que ya no pueden ni siquiera lavarse los dientes por ellos mismos tienen un cuidador y ese cuidador necesita ser educado para que se le enseñen todas las estrategias de cuidado. La media que muchos dicen, creen folletos, hagan comerciales, hagan, por ejemplo, sesiones como este tipo, envíenselo a los viejos, enséñenles videos para que puedan identificar ciertos problemas que les puedan ayudar. Facilidades en el consultorio dental, como tener accesos viables para los pacientes que utilicen silla de ruedas, que es decir, que nosotros hagamos la odontología amigable para el viejo. Estamos acostumbrados a tener consultorios súper modernos, llenos de muchísima tecnología, en octavos, novenos pisos de torres muy impresionantes, pero a veces esa facilidad para los viejos dicen, no, la verdad es que me va a costar mucho trabajo, inclusive hasta tratar de pasar por todos esos torniquetes y esos cuidados, y entonces el viejo empieza a buscar otras alternativas o a descuidarse debido a que no ve la facilidad de atenderse dentalmente. El equipo es necesario. No nada más los pacientes jóvenes o los niños requieren de un instrumental adecuado. Sabemos que podemos ocuparlo todo el tiempo. Sin embargo, hay que adecuar nuestro equipo que sea ergonómico para que nuestro sillón dental, inclusive espejos que no tengan ciertos bordes, todo eso es importante para que el paciente geriátrico se sienta cómodo y se sienta seguro. Y finalmente, algo que ya no nos compete, pero que sí es parte que lo bien que debe ser, son todas aquellas estrategias encaminadas al bienestar de los viejos que son de índole gubernamental. Entonces, esos son todos los parámetros en los que la odontología geriátrica debe de estar aplicándose. Vamos a hablar ya más específicamente de qué es funcionalidad y qué es fragilidad. Estos dos términos son necesarios que los entiendan porque es la base primordial para la toma de decisiones tanto de tratamientos restaurativos, estrategias preventivas o paliativas para los pacientes. La funcionalidad se define como la capacidad del paciente para realizar las actividades básicas de la vida: comer, bañarse, ir al baño, platicar, o sea, varias cosas. Todo eso son las actividades básicas de la vida. Si estas se van perdiendo, el paciente, de lejos de perder funcionalidad, también se hace dependiente. Por lo tanto, es una función o es una valoración de la dependencia e independencia. El paciente viejo, como todos nosotros, debe de ser independiente para continuar así. Un paciente que está en silla de ruedas, un paciente que no puede levantar el brazo, un paciente que no tiene movimientos fáciles o tiene algún trastorno como por ejemplo Huntington o alguna otra corea, que ya no pueda mantener ni siquiera una presión en las manos para poder comer, lavarse los dientes, pues se volverá dependiente. Y entonces si los cuidadores no tienen las estrategias, empieza a deteriorarse el paciente. Ese deterioro del paciente a partir de enfermedades
crónico-degenerativas que tiene y cuestiones propias del envejecimiento favorecen a la fragilidad, que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el abordaje médico y dental depende de la funcionalidad. Es lo que debemos de tener en mente. ¿Cómo valoramos la funcionalidad? Existen varias escalas. Este es uno de los más utilizados por los geriatras y por algunas otras personas de salud, como los terapeutas y esas personas que se dedican a rehabilitar a los pacientes viejos. Entonces, el índice de Katz valora las actividades básicas de la vida, como es el baño, el vestido, el uso del migitorio o del WC, la movilidad, la continencia y la alimentación. Estos parámetros son todas las cosas básicas que un paciente puede hacer solo durante el día y son necesarias. Cuando alguna de estas ya no las puede hacer, el paciente empieza a perder funcionalidad. Ajá. Entonces, la escala valora el grado de dependencia. Se clasifican en 7 grupos, de A a la G, en donde A es un paciente completamente independiente y la G es un paciente completamente dependiente. La fragilidad, por otro lado, es el estado de vulnerabilidad que puede llevar a la dependencia y la muerte. Como ya dijimos, un paciente que tenga una enfermedad pues crónico-degenerativa, un trastorno agudo, una situación que empiece a deteriorar su salud, independientemente de todos los procesos fisiológicos que son propios del envejecimiento, esto favorece a la presencia de algunos síntomas o signos y síntomas que están encaminados a la fragilidad. La fragilidad entonces es justamente ese estado en donde ya el paciente se deteriora y ya no puede pedir ni siquiera lo que necesita. Esto implica un paciente que se cae constantemente, que se lastima, que se enferma todo el tiempo, inclusive por exponerse mucho al frío o al sol, a la humedad, que está hospitalizándose constantemente por dolores o por alguna otra condición, que empieza a volver pues completamente dependiente de una persona. Entonces, reuniendo todos estos elementos, sabemos que la odontología geriátrica va a funcionar con base en funcionalidad y fragilidad. Todo esto deberá ser valorado para poder dar una buena calidad de vida. Entonces, la odontología tendrá 3 conceptos importantes. La odontología geriátrica preventiva, para crear estrategias, la restauradora, para recuperar la funcionalidad, y finalmente, la paliativa, cuando el paciente es frágil y hay que evitar o detener en lo mayor posible que se siga deteriorando. Entonces, como todos sabemos, la odontología debe ser personalizada para cada persona. Así como nosotros creemos que un niño entre los 3 y 6 años tiene los dientes cariados y decimos, oh, qué mal, el problema es de sus padres. Ajá. Eso es maltrato infantil. De la misma manera, un paciente dependiente y frágil que tiene un cuidador y que no tiene rehabilitación bucal o que no tienen una estrategia para su calidad de vida, también es maltrato para el paciente viejo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No nada más los viejos ni los niños sufren. Los viejos a veces no pueden comunicar con facilidad sus sentimientos ni las cosas que les hacen falta. Y es necesario que todos tengamos esa comunicación con el paciente. Más adelante vamos a ver un poco sobre estimulación cognitiva. Entonces, las alteraciones bucales más frecuentes en el viejo son derivados algunas veces no por el padecimiento per se, sino que también por las complicaciones o las secuelas de estos, como la pérdida de los dientes y sus complicaciones, la xerostomía, por supuesto, las complicaciones por el mal estado y confección de las prótesis dentales, neoplasias benignas, malignas y metástasis, complicaciones por la polifarmacia, o sea, muchos viejos ya toman muchos medicamentos. Y como todos sabemos, todo medicamento pues tiene efectos colaterales, secundarios, que, bueno, vienen acompañados de la misma terapia. Traumatismos y sus secuelas, fracturas, todo lo que puede pasar. Pérdida de dientes y sus complicaciones también, y alteraciones bucales por enfermedades sistémicas. Vamos a hablar sobre la xerostomía. La xerostomía es una condición en la cual no existe una cantidad de saliva adecuada para mantener lubricada la boca. Esto puede ser por muchos factores que ya vamos a ver, y casi siempre es un factor detonante
de otras complicaciones, y la serostomía casi siempre es secundaria a otros trastornos, ya sea locales o sistémicos. Entonces, es un signo clínico. La serostomía es un signo clínico que se puede medir. ¿Cómo se mide? Pues con la celometría. Aunque algunas personas han logrado tener de manera objetiva o subjetiva el decir, bueno, tiene la boca seca. ¿Cuál sería el subjetivo? Pues ver, ¿no? Ver que el paciente se le seca la boca, que dice que le cuesta trabajo para tragar, que normalmente tiene que estarse tomando mucha agua porque siente que se le seca la boca a cada ratito. Y los objetivos ya serían todos aquellos estudios encaminados a medir la cantidad de saliva que hay. Los factores etiológicos pues son bastante. Yo aquí pongo algo que puede englobarlos de manera general, que son las celeritis en todas sus presentaciones. Las asociadas a inmunodeficiencias, celeritis secundarias a infección, las enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, podríamos meter ahí también a la diabetes, inclusive la enfermedad de Miculix. Enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, el tratamiento de estas enfermedades, la polifarmacia, como les dije, una gran cantidad de medicamentos que están asociados a la disminución de la salivación, a la deshidratación y a la radiación. Las complicaciones secundarias de la serostomía radican en tener, obviamente, boca seca. Pero, ¿qué más? Disgeusia. El paciente, al ya no tener saliva, ya no tiene esa función normal que los botones gustativos requieren. Por lo tanto, y aparte la lengua se va depapilando, lo que significa que ya no va a percibir los sabores de una manera adecuada. Disfagia. Al no haber saliva, es difícil que el paciente pueda tragar los alimentos. Y entonces se empieza a decidir por tomar todo molido o comer únicamente las cosas blandas. Y si no ponemos atención a esa situación, el paciente se va a deteriorar por no comer lo que necesita. Necesitamos tener un enfoque como si nosotros estuviéramos pasando en este momento estos síntomas y tratar de crear la estrategia para que los viejos puedan disfrutar de esas mismas estrategias que los jóvenes. Infecciones oportunistas, súper común ver cándida, cambio de la microbiota bucal y lesiones en la mucosa oral como laceraciones o erosiones o fisuras. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Dependiendo del tipo de enfermedad o el motivo por el cual le dio la serostomía, será la estrategia que nosotros tengamos que utilizar. Sin embargo, de manera general podemos utilizar dos cosas al inicio. Los cialogogos, alimentos cialogogos que ayuden a recuperar en menor medida o lo mejor que se pueda la salivación. La saliva artificial, dar saliva artificial todo el tiempo es bastante beneficioso. Algunos pacientes no pueden conseguir la saliva artificial, por eso tenemos la infusión de nopal, que es algo más natural, que inclusive puede ayudar a la dieta cuando se utilice y nada más la pura infusión del nopal se coloca en un atomizador y todo el tiempo se trae en la bolsa, siempre tenerlo refrigerado para que pueda funcionar de manera adecuada. La hidratación, por supuesto, y algunos han utilizado electroestimulación y algunas otras alternativas. Como todo patólogo, pues no podemos dejar de lado la histopatología, ¿no? Todas las enfermedades tienen un punto de vista clínico, por supuesto, es muy importante, y todo ese contexto clínico responde a un proceso fisiopatológico que se encuentra también a nivel de todos los tejidos. ¿Qué podemos observar en una condición ya más específica de la hiposalivación? Pues la senoiditis linfocítica crónica, ¿no? Que puede estar asociada a micosas, pero dentro de las más comunes el síndrome de Sjögren. Se designa en un estudio, y es importante que ustedes lo sepan a la hora de analizar o revisar un informe de patología, en el grado de severidad del infiltrado inflamatorio, de la fibrosis intersticial que hay, de los focos linfocíticos en cada uno de los nódulos o de los acinos que podemos observar. Estos deben de ser un conteo mayor de 50, la disposición en la que se encuentra el infiltrado inflamatorio y si hay presencia de atrofia ductoacinar, entre otras características más importantes. Existe para algunas enfermedades ciertas reglas que deben de estar en el informe histopatológico para que puedan darse. Por ejemplo, en el síndrome de Sjögren
no nada más es necesario colocar celeritis linfocítica crónica, es necesario colocar todos los parámetros que acabo de decirles, más aparte un promedio de algo que llamamos el focus score. Bueno, por otro lado, otras de las cosas o las situaciones que afectan a los viejos son las infecciones e inflamaciones de los tejidos mugogingivales. El más común, pues, la gingivitis y la periodontitis, ¿verdad? La gingivitis, entonces, es una inflamación que se encuentra únicamente en la encía, y la encía es el tejido que recubre completamente al proceso alveolar y a los dientes, ¿sale? Es parte del periodonto. Cuando se encuentra una gran cantidad de placa entobacteriana o existe una asociación con enfermedades sistémicas, este puede presentar esta enfermedad en las encías. La periodontitis, por otro lado, es una inflamación y pérdida del tejido, no nada más gingival, sino también en el caso del hueso, el cemento y el ligamento periodontal. En esta fotografía de fondo pueden observar el deterioro que tiene este paciente, la exposición de las raíces, la gran cantidad de cálculo que tiene, y es que es necesario, por eso, siempre hacer énfasis en que todos en esta vida necesitamos las más estrictas y constantes medidas de higiene bucal. La enfermedad periodontal en el paciente geriátrico debe tratarse de manera interdisciplinaria. Es decir, no nada más un odontólogo se encarga de hacerlo todo. A veces hay padecimientos que requieren de una valoración especial del especialista. En este caso, como sabemos que la enfermedad periodontal tiene muchísimas asociaciones, no nada más con un contexto local, sino también sistémico, es necesario que, aparte de todos los elementos que podemos hacer en el consultorio, como controlar la placa dentobacteriana, recuperar los dientes, lo que más se pueda, estructura ósea y gingival con los injertos o estas estrategias de regeneración tisular guiada, identificar factores de riesgo y hacer recomendaciones, y por supuesto, referir al geriatra y al periodoncista, que son los encargados de valorar la integridad periodontal. La candidiasis oral es una enfermedad, una infección causada por un hongo, la Candida albicans y algunas otras de sus especies. En la cavidad oral tiene diferentes manifestaciones clínicas. La más común es la eritematosa. Después hay otros más comunes como la quelitis angular, la glositis romboidea media, la hiperplásica o la pseudomembranosa, que ya obedecen a contextos un poquito más sistémicos como enfermedad crónico-degenerativa, inmunosupresión, por diferentes motivos, pero en general esto va secundario también la candidiasis oral, la eritematosa en sí, o algunos que son perdedores de placa, que será la atrófica crónica, pues está asociada al uso de placas de dentaduras y aparte de hiposalivación, de serostomía. La quelitis angular es exactamente lo mismo y aparte por pérdida de la dimensión vertical. Los pacientes viejos, pues al ya no tener ese espacio que ofrece los dientes al ocluir, pues los labios empiezan a juntarse más, empiezan a crear fisuras justamente en la comisura labial en donde se alberga el hongo por esa constante humedad y pues favorece la presencia de esa infección. Histológicamente podemos observar en este fragmento de mucosa cómo se observan esas pequeñas estructuras filamentosas, eosinófilas, algunas más basófilas, que se encuentran dentro del epitelio y en la superficie, acompañadas por las células descamadas, y esos pequeños microquistes eosinófilos que son muy característicos de la enfermedad también, y que en una atención especial con ácido periódico de Schiff podemos ver perfectamente la disposición de estas hifas. Bueno, en el caso del paciente geriátrico, porque también este tipo de enfermedades como la candidiasis pseudomembranosa o algunos otros tipos de enfermedades que están asociadas a inmunosupresión, pues también son frecuentes en pacientes jóvenes con inmunosupresión. Y se les indica el tratamiento y listo. Sin embargo, aparte de nosotros prescribir los medicamentos, es necesario dar instrucciones de higiene oral y de cuidado de las prótesis, tanto al paciente como al cuidador. Al cuidador en el caso de que el paciente sea frágil o dependiente. El reemplazo de la prótesis en medida de lo posible es más recomendable, puesto que a pesar de que se mantengan las
medidas de higiene, si ya está demasiado en mal estado la prótesis, pues no va a tener un beneficio. Para que vean la importancia de ver todos los detalles en un paciente viejo, voy a presentarles un caso. Este es un paciente femenino de 62 años de edad, con 34 años de artritis reumatoide. Aquí podemos ver perfectamente sus manos, cómo se encuentran las deformidades. Utiliza metotrexate, prednisona, gabapentina, tramadol y anel. En los hallazgos clínicos intraorales podemos observar esta úlcera que presenta en el centro un aumento de volumen nodular, recubierto por fibrina, con un borde eritematoso elevado, que tiene ya mucho tiempo de evolución y que a pesar de todo eso ya dice que también se está mordiendo. Si pueden ver, la integridad periodontal es deficiente, hay pérdida de hueso, hay una gran cantidad de cálculo, se ve que está bien hidratada, por lo tanto no existe un factor de serostomía. Y bueno, aquí los diagnósticos diferenciales son amplios. Tanto una úlcera que pudiera estar asociada pues, a trauma, una úlcera que pueda tener un componente eosinófilo, que es de larga duración, de evolución larga, y otra que puede ser un carcinoma de células escamosas. En realidad es un contexto muy amplio. En situaciones como esta es importante la toma de una biopsia para determinar el origen de la lesión y hacer lo más pronto posible el tratamiento. Muy bien, cuando vemos las células es donde decimos qué está pasando. Si fuera una neoplasia maligna, veríamos que el epitelio está metiéndose al tejido conjuntivo y estaría de manera irregular, habría pleomorfismo. Aquí lo único que vemos es una úlcera. Se encuentra en reparación. Existe una gran cantidad de células endoteliales que se están formando pequeños canales vasculares intermezcladas por una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, predominantemente plasmocitario, y justamente en este campo, en el de la derecha, no sé, no puedo señalar. Bueno, podemos ver una pequeña célula que tiene en realidad un núcleo muy amplio y un citoplasma muy amplio, lo que nos hace pensar dos cosas. Número uno, no es cáncer porque no se está metiendo nada en el epitelio. Número dos, no es algo, es algo completamente reactivo, pero hay que saber qué es lo que está pasando. Y esas células nos pueden orientar a que tal vez haya algún tipo de infección en el tejido. Nos tenemos que hacer de herramientas necesarias, no nada más la biopsia debe de ser diagnosticada o se diagnostica con HIE, todo. O sea, creo que es importante que los clínicos sepan que a veces muchos diagnósticos requieren de un poco de tiempo debido a la complejidad de estos y a los estudios que se requieren hacer. En este caso, pues vemos que por el componente pues, policlonal, que es positivo a CD3, CD20, no es una situación linfoproliferativa como un linfoma, para asegurarnos de eso, por supuesto. Y finalmente, pues verificar que no se trate de una infección asociada al virus del Epstein-Barr, que es una condición muy característica de pacientes que están utilizando prednisona o metotrexate durante un largo tiempo. Entonces, histológicamente es una úlcera con inflamación linfoplasmocitaria en específica y lo único que se hace es pues, recomendar al clínico que pudiera hacer una correlación. Cuando nosotros valoramos entonces todos estos elementos, tanto clínica, características clínicas, estado del paciente, cooperación del paciente, por supuesto. Si el paciente dice, no, yo no puedo, no voy, pues se quedaría la úlcera así durante mucho tiempo. Y los resultados de estudios de extensión es como realmente se crea un diagnóstico. En este caso fue una úlcera mucocutánea asociado al uso prolongado de metotrexate. Se empezaron con tratamientos locales que ayudan a mantener o a recuperar la integridad del epitelio y vean cómo es que en realidad a lo largo de las 2 citas después de la biopsia y de los medicamentos empezó a mejorar. Es importante que una de las características, y recordamos que todo el tratamiento de los pacientes geriátricos dependerá de un equipo interdisciplinario. No podemos trabajar solos. Tenemos que utilizar todas las herramientas como los internistas, los geriatras, los periodoncistas, los patólogos orales, los odontólogos, los médicos generales, que son las personas que se encargarán de crear la mejor estrategia para los viejos. Las lesiones reactivas más frecuentes en la cavidad oral, pues,
son muy diversas. ¿Cuáles son? Pues las lesiones nodulares gingivales. Es lo más común que encontramos. También se pueden aparecer en otro sitio, pero son más frecuentes en encía, como el granuloma piógeno, el granuloma periférico de células gigantes, el fibroma ossificante periférico, los ameloblastomas periféricos o el fibroma odontogénico periférico. Este es el orden de aparición del más frecuente al más infrecuente. El granuloma piógeno por siempre va a ser el más frecuente de todos. Y es necesario que tengamos en cuenta algo. Para poder elegir el tratamiento del paciente, en este caso un paciente que es completamente independiente, pues será fácil poder tomar la decisión de hacer una decisión en el mismo momento, que él se programe con el cirujano, que se pueda tomar la biopsia. En un paciente que es dependiente, que tiene un fenotipo frágil, ¿sí?, que tiene aparte medicamentos anticoagulantes y todo, la situación se complica más, puesto que requiere de una valoración prequirúrgica y existe realmente una valoración prequirúrgica para el paciente geriátrico. Los pacientes geriátricos no se van a programar quirúrgicamente igual que los niños o los jóvenes. Requieren de una valoración muchísimo más compleja que tiene que hacer el médico encargado para poder dar, pues, si no la luz verde, a menos decir, bueno, esto es lo que se necesita de mínimo para que el paciente evite complicarse. Recuerden que un paciente frágil, por cualquier situación, puede complicarse. Tal vez no se complique por la enfermedad que tiene o el nódulo, se complique por la técnica quirúrgica, por la mala cicatrización, por la infección que tiene. Hay que planear esas cosas. No nada más es tomar la biopsia para ver qué tiene, sino que hay que tomar en cuenta los factores que le favorezcan al paciente para mejorar su calidad de vida con base en el tratamiento. Si es un paciente que vive solo, que puede hacer sus cosas completamente, pero toma muchos medicamentos, empieza a olvidar algunos horarios, algunas cosas, vemos que tiene ya deterioro en el cuidado, entonces tendríamos que crear una estrategia para los pacientes. Las malformaciones vasculares y los hematomas son muy frecuentes en los pacientes viejos. De hecho, a veces cuando lo revisa vemos esas manchas rojas o esos aspectos nodulares. Decimos, ¿aquí qué le pasó? Ah, pues fíjese que me mordí y ya no se me quitó. Luego me sangra. Seguramente porque se muerden y entonces empieza a sangrar. Entonces, normalmente ese tipo de pacientes dice que lo tiene durante mucho tiempo, que no le molesta. Si se encuentra en una zona en donde no existe un trauma y se puede mantener únicamente la vigilancia, es bueno mantener solamente seguimiento. En el caso de los hematomas también, darle tratamiento, verificar que se haya eliminado el factor que haya desencadenado esta situación y sobre todo, pues algunos de estos requieren de un manejo con antibioticoterapia y aparte con analgésicos, pues por la situación del dolor y de la inflamación. Y algunas otras requieren de tratamiento, algunas malformaciones vasculares requieren de tratamiento como la escleroterapia. ¿En qué momento nosotros decidimos proponer una estrategia de escleroterapia? En cuanto el paciente está creando realmente una complicación para comer, para hablar, inclusive a veces por estética, el mismo paciente dice, es que no me gusta que se me vea aquí la bola. Ok, entonces se hace una valoración y se indica el tipo de escleroterapia más adecuada para estos pacientes. La reacción liquenoide es otra cosa bien común, no nada más en los pacientes viejos, también en algunas personas jóvenes. Y esto es casi siempre asociado a una restauración metálica en corrosión o en mal estado, mal desajustada o simplemente por el contacto de estos metales. Su aspecto clínico es una zona reticular compuesta por estrías blancas que coalescen en algunas zonas, puede llegar a ser ulcerada, puede llegar a tener inclusive un aumento de volumen por el mismo trauma que está causando o ser incluso más blanca cada vez. Es importante tener en cuenta que todos estos factores son desencadenados por esta situación. Por lo tanto, el tratamiento será con base en lo que está desencadenando. Si es una prótesis que no tiene mucho, que está bien ajustada, entonces le podríamos confeccionar un guardaoclusal para cubrir esa zona de los dientes para la mucosa y evitar que se siga formando o ulcerando esta reacción. ¿Cómo lo identificamos del líquen plano? Pues es unilateral, está totalmente asociado a la zona
que presenta la restauración metálica. Entonces, eso es algo muy importante. Si ya lo veo de los dos lados, pues ya podría empezar a formar otros criterios para hacer el diagnóstico del líquen plano. También se ha visto algunos que la reacción equinoide se puede presentar por algunos medicamentos. Entonces, también es importante que nosotros tengamos en cuenta en la historia clínica qué medicamentos se está tomando. Otra cosa que también es muy común en los pacientes geriátricos es la quemadura, por varias cosas. Por el consumo de alimentos o bebidas muy calientes. A muchos de ellos les encanta comer las cosas calientes. Es más, muchos dicen, a mí dame la sopa hirviendo. Pero ya no se dan cuenta que ya no tienen la misma percepción de algunas situaciones de temperatura, de gusto, y eso entonces provoca que su misma alimentación pueda lastimar la mucosa. Materiales de impresión o de rebase es también muy frecuente que los pacientes sufran este tipo de situaciones, más cuando todavía siguen utilizando pues la modelina y algunos de esos materiales de impresión que requieren de una temperatura cuando están confeccionando el rebase y que este tiene una reacción exotérmica y al colocarlo en el proceso alveolar y empieza su polimerización, pues no nada más tiene un efecto o libera varios compuestos químicos, sino que también libera calor y eso provoca una laceración en los pacientes. Entonces es necesario que, como lo han visto en muchísimos congresos y en pláticas aquí mismo con el doctor Viales, por ejemplo, pues muchos materiales de impresión, muchas buenas técnicas para estrategias muchísimo más eficientes, ¿no? La odontología está cambiando y con ello las estrategias de atención. Cuando utilizan remedios caseros para las cosas que quieren, ¿no? Vinagre, alcohol, cloro y no sé qué tantas más revueltos hacen, pues puede provocar esas quemaduras, manipulación excesiva en la consulta odontológica. Típico que el estudiante de odontología está tomando las impresiones y es normal, o sea, no es que esté mal, no es un problema, ¿sí me explico? O sea, cuando se hacen varias impresiones, cuando tenemos que estar revisando varias veces cómo ocluye el paciente, esa manipulación puede provocarle pues laceración, quemaduras, irritación, úlceras, debido a que la fragilidad que presenta la mucosa pues no, ya no es la misma que los demás. Utilizamos solución Filadelfia cada 8 horas, siempre recomendar higiene bucal adecuada para que la situación no se vaya a complicar con una infección, dieta blanda y no irritante hasta que solucione el problema y eliminar el agente causal, por supuesto. Si le pusieron el rebase y sigue molestando, hay que quitar esa dentadura y dejar que cicatrice completamente y buscar una alternativa para que no le moleste más. Bueno, creo que me regresé un poco. Enfermedades autoinmunes. Hemos escuchado hablar mucho del líquen plano, ¿no? Y en la escuela nos hacen nuestros maestros de patología identificar algo muy común que son las estrías de Weykham, ¿verdad? Esas son las reticulares, bilaterales, que se encuentran en la mucosa yugal, justamente en la zona retromolar o en la parte de la línea alba. También pueden presentarse en otras zonas como la encía, el piso de la boca y el borde lateral de la lengua. Es asintomático, el paciente mantenerlo en vigilancia. No necesitan tomarle siempre una biopsia a los pacientes y muchísimo menos a los pacientes viejos. Ya estuvimos platicando cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta para ello. Una consulta con el patólogo oral para verificar que todo esté en orden será suficiente solamente para mantenerlo en vigilancia. A menos que se trate de unas variantes más complicadas como la ampollosa o la atrófica, que tienden a ulcerarse, a sangrar, a mantener en el momento en el que le mueven el carrillo, empieza a sufrir una laceración, una formación de una ampolla. Ahí sí es importante para determinar cuál es, si realmente es un líquen plano o es una enfermedad ampollada. Y también darle tratamiento con corticosteroides locales o existen otras terapéuticas. La variante atrófica, específicamente del líquen plano, se considera un trastorno potencialmente maligno. Por lo tanto, si nosotros vemos que existen zonas reticulares y aparte hay algunas lesiones ulceradas o atróficas, pues sí sería un criterio importante para tomar una biopsia. Y con ello, si tomamos esa decisión, pues obviamente crear la estrategia más adecuada para que a la toma de la biopsia el paciente pueda sufrir con la menor cantidad de complicaciones. Las enfermedades ampollares en la cavidad oral pues también son bastantes, todas de etiología inmunológica. La idea es como dar un panorama general.
Los más frecuentes son el pemfigoide de las membranas mucosas, el pénfigo vulgar y el eritema multiforme, entre muchas otras más. ¿Cómo se presentan en la cavidad oral? Pues como lo vemos en las imágenes, como úlceras, ampollas. En realidad la ampolla ya no se nota, sino solamente se nota la zona de erosión que dejó el resto de la ampolla, y a veces esa zona, esa cantidad de fibrina que la está cubriendo, pues se descama, se cae, continúa con zonas ulceradas, es muy doloroso, los incapacita para comer, para lavarse los dientes. Entonces, en ese momento es necesario implementar una estrategia de tratamiento de corticoesteroide y de locales, y si es posible de ciertos medicamentos inmunosupresores, dependiendo de la gravedad del problema y si está asociado a otras condiciones. Y por supuesto la solución Filadelfia, que sería una alternativa bastante adecuada para este tipo de condiciones de dolor en la cavidad oral. Por ejemplo, en el pemfigoide llamamos que es una ampolla o que son enfermedades ampollares porque justamente la etiología de esta situación es que el epitelio sufre daños, sufre pérdida. En este caso, en el caso del pénfigo vulgar, pues existe una separación del epitelio del estrato basal y el estrato espinoso, dejando entonces el estrato basal en la lámina propia y el tejido y el resto del tejido epitelial pues se desprende, en donde empieza a haber una gran acumulación de exudado, inclusive se puede infectar o de hemorragia, como lo podemos ver en la fotografía de la derecha. Entonces, esta es una condición inmunológica. Los anticuerpos están atacando directamente a las uniones intercelulares en el epitelio, que favorece su desprendimiento y que con ello, pues no nada más es que exponga al tejido conjuntivo, sino que también pues favorece a la pérdida de las funciones. Entonces, un paciente que ya es viejo y que tiene esta enfermedad, pues lo incapacita para comer, para comunicarse, para tomar agua, y el no comer, no tomar agua, no comunicarse, empieza a deteriorar su estado general de salud, lo que puede desembocar en muchas cosas que ya vimos en fragilidad. Para poder abordar a estos pacientes, no se aborda nada más porque veo una úlcera, ¿no? Se toma la biopsia y vámonos. No, existen muchos protocolos. En este país, a pesar de que las guías de práctica clínica ya son en mucho contexto viejas o poco actualizadas, es una base muy firme en la que podemos tomar nosotros decisiones para los tratamientos. Siempre es bueno leerla y poder buscar información más actualizada que nos esté dirigiendo la misma guía de práctica clínica para tomar solución a las enfermedades. En el caso de estas enfermedades ampollares, pues se utilizan varios criterios, que son alteraciones locales orales. Aquí vemos la presencia de ampollas o úlceras y las localizaciones donde podemos encontrar. Si tiene alteraciones cutáneas, ¿en dónde? Si tienen lesiones nuevas, signo de Nikolsky, gingivitis descamativa, lesiones oculares, serostomía, signos, síntomas, factores locales, infecciones asociadas, enfermedad periodontal y caries. Todo esto se valora en un paciente con enfermedad ampollar. Y esto, al final del día, nos da un constructo para poder determinar el índice de gravedad del paciente. Dependiendo del índice de gravedad que tenga el paciente, será la estrategia terapéutica que utilicemos. No todos los pacientes van a responder con una terapia inicial de corticoesteroide local, sino de que van a requerir de un tratamiento sistémico. Y para mandar un tratamiento sistémico y local de corticoesteroide en un paciente viejo que tiene comorbilidades o que tiene otras enfermedades como artritis reumatoide y está tomando inmunosupresores o alguna otra situación, pues todo esto se va agravando. Lo interesante de esta situación y la idea y el objetivo de esta plática es que ustedes se den cuenta de los requerimientos que son necesarios para atender a un paciente adulto. Les aseguro que cuando empiecen a implementar todas estas medidas, los pacientes van a empezar a mejorar su calidad de vida, a ir con ustedes todo el tiempo, porque finalmente alguien los está escuchando, finalmente alguien los está apapachando. En el sillón dental no existe la palabra, aguántese, ya casi acabo. ¿Ah? No existe la palabra, pues mire, empezamos con esto y luego esto. O el presupuesto es tanto. No, en realidad la odontología es muchísimo más que todo eso.
La odontología está encargada de mantener la vida de los pacientes en lo mejor que pueda. Otra enfermedad que es la estomatitis aftosa recurrente, hay 3 tipos, la estomatitis mayor, menor y la herpetiforme. Podemos observar en estas fotografías la presencia de úlceras con diferente tamaño, algunas cualecen y forman grandes úlceras o placas, y otras simplemente presentan un recubrimiento de fibrina, son múltiples y están en toda la mucosa oral. ¿En qué diferencia la mayor de la menor? Independientemente del tamaño, es que la mayor deja cicatriz y la menor no. La herpetiforme pues parece como si fuera herpes, pero no lo es porque se dispone alrededor de toda la mucosa, no cursan con fiebre y no se quitan y es repetitivo, o sea, por eso se llama estomatitis aftosa recurrente, porque son procesos constantes. No nada más son cosas benignas, malignas, infecciones, que es lo más común. Desgraciadamente, en el mundo está aumentando la cantidad pues, de cáncer oral, ¿no? Muchas veces, y como les digo a mis alumnos y a mis pacientes, principalmente es que nunca dejar por alto o pasar por alto condiciones que puedan ser graves para el paciente o que le puedan salvar la vida. Cuando hablamos de alteraciones potencialmente malignas, hablamos de lesiones que pueden transformarse a cáncer. Y debe de quedar claro, no todas las alteraciones potencialmente malignas cursan directamente hacia cáncer. Algunas pueden involucionar o el cáncer simplemente pudo haberse saltado todo ese paso y ser cáncer desde el inicio. Pero es importante que tengamos en cuenta que son de muy alto riesgo y las debemos identificar. Las más comunes son la leucoplasia y la eritroplasia, ¿no? Conceptos que todos ya sabemos. Placas, leucoplasia es blanca, eritroplasia es roja. Puede estar nada más una o pueden estar las dos. Como podemos ver en la imagen clínica, vemos una placa que prácticamente también ya se acompaña con un aumento de volumen en la parte posterior. Seguramente esto ya es un carcinoma, pero quiero que vean las placas blancas que se encuentran alrededor de las zonas atróficas. Y en este esquema justamente les pongo lo que dice. De este esquema se encuentra en el libro de Neville. Lo pueden consultar cuantas veces quieran. Y es como aparece o cómo existe el cambio. Esto no es una enfermedad lineal. O sea, esto no dice, pues primero es mucosa y al final es eritroplasia. No. Aquí en un esquema de la mucosa nos tratan de identificar o de esquematizar con mayor precisión cómo es que el epitelio va cambiando tanto en el grosor de la epidermis, tanto como hacia el infiltrado inflamatorio y el tejido conjuntivo, perdón. Entonces, se considera que la eritroplasia, dentro de todo el espectro que tiene, muchas veces, lejos de ser displasia, es ya un carcinoma in situ. Aquí les pongo algo que llamamos el árbol de decisiones. Este es un árbol que construyó una patóloga que es mi amiga, mi maestra, la doctora Adriana Molotla. Ella lo sacó con bibliografía y pues amablemente me lo prestó para poder explicar estas situaciones. Entonces, las lesiones blancas se dividen en lesiones congénitas, genéticas y lesiones adquiridas. Los viejos casi siempre son identificados con las adquiridas. ¿Por qué? Porque unas se van a ver con respecto a la forma en la que los vamos a diagnosticar. Se eliminan al raspado o no se desprenden. Las que se eliminan al raspado, pues podríamos hablar sobre quemaduras químicas, candidez pseudomembranosa, materia alba. Pero las que no se desprenden, entonces vamos a considerarlas en dos tipos, con patrón específico y sin patrón específico. Con patrón específico, ¿a qué se refiere? Bueno, situaciones blancas que ya nos han dicho desde toda la vida los maestros. Estrías de Wig. Perfecto. Cuando escucho esa palabra o esas palabras, inmediatamente pienso en líquen plano. Eso es un patrón específico. Ya está determinada su característica clínica. Sin patrón específico es que creció donde quiso, como quiso, el tamaño que quiso y el tiempo que se le dio la gana. Y ahí es donde podemos observar lesiones que son ya locales o un poquito más complejas, como la queratosis friccional, las leucoplasias propiamente dichas, las leucoplasias proliferativas y las estomatitis. Las leucoplasias es un término clínico, no es histopatológico, por lo tanto no podemos esperar que en un informe de patología el diagnóstico diga leucoplasia. Vamos a ver más adelante cuál es ese espectro de lesión. Esencialmente se ven así.
placas blancas que no se desprenden al raspado, que no duelen, que el paciente no se dio cuenta o se dio cuenta y le salió de un día para otro tal vez. Pueden ser heterogéneas, homogéneas, lo vamos a ver más adelante. Pueden estar en cualquier parte, en la encía, pueden estar en la lengua, en el borde lateral de la lengua, en el piso de boca, en el paladar, en donde sea. Ajá. Esta es una fotografía que me gusta mucho, o sea, nosotros pudiéramos confundir inclusive esta pequeña placa que festonea completamente la mucosa de los dientes, digo, la encía de los dientes, y este es un caso que vi con la doctora Lynn Hernández. Ella es periodoncista, ella fue mi maestra en licenciatura, y pues ahorita vemos y compartimos casos. Características clínicas de leucoplasia, como les había dicho, pueden ser homogéneas o no homogéneas. En el caso de los pacientes geriátricos es necesario que tratemos de analizar con mucho cuidado, pero con mucho detalle, toda la cavidad oral. El paciente, aunque no pueda abrir, tenemos que crear una estrategia para revisarle la boca. No podemos decir, no pudo abrir, bueno, pues cuídese mucho, nos vemos pronto, que le vaya muy bien. No, no, no. ¿Sabe qué? Va a hacer ejercicios, muérdame fuerte para que mañana venga y pueda abrir la boca más grande. No, así no funciona. Tenemos que crear una estrategia para ellos. Nosotros tenemos que acoplarnos al paciente viejo, no al paciente viejo a nosotros. El espectro histopatológico de las lesiones blancas, como les había comentado, no es al igual que las eritroplasias o como otras, sino que tiene un espectro grande. Puede ser desde una hiperkeratosis, en donde el epitelio únicamente sufre un engrosamiento en la capa más superficial o córnea. Puede ser una displasia epitelial oral, que es un trastorno potencialmente maligno, y hay 3 grados. En la clasificación anterior, la actual es una binaria, que es de bajo riesgo y de alto riesgo. Normalmente lo que se está haciendo es crear consensos entre varios patólogos para poder crear un poquito más de objetividad a la hora de designar este grado. ¿Por qué? Porque designar la displasia epitelial oral al microscopio es muy subjetivo, y no importa qué tanta experiencia pueda tener alguien, sino que otra persona lo puede ver con otro tipo de grado, ya sea intermedio o leve, o de bajo riesgo, alto riesgo. Entonces es algo bien complicado, y por eso es importante que ustedes, los clínicos, tengan pues buena comunicación con el patólogo para que puedan explicarse entre ustedes mismos condiciones y llegar al mejor acuerdo para el tratamiento de los pacientes. No es que el trabajo del patólogo no termina cuando entrega el reporte, ni tampoco inicia a la hora que recibe la biopsia. El trabajo del clínico no termina a la hora que recibe el reporte y se lo da al paciente. No, es solamente el inicio de un paso más. Queratosis de significancia incierta es un concepto que tenemos actualmente, hay poco estudio. Se trata de algunas queratosis sin infiltrado inflamatorio que no tienen displasia, pero que se ha encontrado que pueden progresar a cáncer. Carcinomas in situ o carcinomas escamosos verrucosos. Son esencialmente todas estas lesiones que podemos tener en placas blancas. Entonces, ¿es importante revisarlos? Sí. Los pacientes viejos tienen muchas, y necesitamos identificarlas a tiempo, antes de que suceda lo peor. No sé por qué me está repitiendo esto, pero bueno. Cáncer oral. Lo que más aqueja a la población y que considera como una muy mala noticia, porque la es, y que realmente tiene un impacto en la vida de los pacientes a todas las edades, es el cáncer oral. Sin embargo, los pacientes que ya son geriátricos y que no tienen la capacidad de comunicar con mucha facilidad, puesto que tienen un tipo de dependencia, son frágiles, ya no son independientes, muchas cosas, pues eso dificulta que se puedan identificar las lesiones a tiempo. Y entonces estas progresan al grado al que se den cuenta de que tienen una bola muy grande, que ya no come, a situaciones que pues ya pasó mucho tiempo y solamente son complicaciones de lo que está sucediendo en la cavidad oral. El carcinoma oral de células escamosas es el cáncer, es el tumor maligno más frecuente en la cavidad oral. Se presenta como un aumento de volumen, una úlcera, que puede tener muchas características clínicas, pero en esencia son estas, ¿no? Zonas ulceradas, nodulares, tienden a destruir el hueso, todo el periodonto, los dientes empiezan a aflojarse, inclusive a caerse por ellos solitos, y pues no nada más se queda en esa zona, sino que poco a poco va infiltrando más, y pues puede llegar a tener metástasis de los ganglios linfáticos o a otras zonas del cuerpo.
Como les dije, los carcinomas celoescamosas tienen diferentes presentaciones, en su mayor parte son nodulares, como lo podemos ver aquí, ¿no? Es un aumento de volumen que se encuentra en la zona retromolar, justamente casi cerca del pilar amigdalino. Entonces, el diagnóstico también podría estar enfocado a otra situación, puesto que aquí tenemos en la zona amigdalina, en el pilar amigdalino, visual escamoso que es orofaringeo y que casi en la mayor parte tiene características basaloides y puede estar asociado a la infección por pH. En la cavidad oral todavía no existen estudios específicos que nos puedan decir el impacto que tiene la presencia del virus del papiloma humano para el desarrollo de cáncer. Se ha determinado que varios tipos de cáncer escamosos que se encuentran tanto en el paladar, en la lengua, que presentan positividad inmunohistoquímica para algunos estudios, en algunos estudios que han hecho para virus de papiloma humano. Pero todavía no se encuentra como tal una consideración o se puede atribuir cuál es el proceso por el cual este virus de papiloma humano con precisión pueda desarrollar una neoplasia maligna, como en el caso ya bien identificado en la orofaringe. Entonces, ¿es importante tomar la biopsia? Sí, pero un paciente es con muchas comorbilidades, totalmente dependiente, tal vez ya no sea tan beneficioso tomar la biopsia en el consultorio dental, sino más bien crear una referencia al oncólogo. Cuando el paciente es totalmente independiente, lo más importante es tomar la biopsia de manera rápida para que se procese, tenga el informe patológico y pueda ir directamente ya a una entidad de salud donde le puedan dar la atención integral oncológica. No hay que perder a los pacientes. Yo a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que muchas veces perdemos el contacto con los pacientes, no nada más de ese tipo de situaciones, sino de todos. Creo que algo que podría tener un impacto muy bueno en la odontología en general es mantener el seguimiento de los pacientes. Hacer una llamada, mandar un mensaje, decir buenas tardes, soy el doctor fulano de tal, solo llamo para preguntar cómo sigue el paciente. Eso es interés y sobre todo es mantener nuestro constante apego a las mejores estrategias de cuidado para los pacientes. También existen otras condiciones, pues poco favorables, como metástasis de la cavidad oral. Se han identificado metástasis de esófago, de estómago, de pulmón, melanoma, un montón de tumores que pueden manifestarse en la cavidad oral, inclusive antes de ser diagnosticados el tumor primario. Entonces, cuando eso sucede, pues lo primordial es identificar el tumor primario, cesión en caso de impedir la dilución, fonación y apertura, eso ya lo decidirá, eliminar la lesión por completo, eso es decisión del oncólogo, una biopsia incisional sería suficiente para determinar el origen de la lesión y enviar al paciente lo más pronto posible. Entonces, es parte de esto. Existen otras condiciones como el síndrome multiorgánico autoinmune paraneoplásico, antes llamado pemphigoide paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico es un espectro muy amplio de una condición secundaria a un tumor maligno, el cual, independientemente de la diseminación, pues empieza a interactuar con otros órganos, justamente con el sistema inmunológico, y empieza a crear o a simular otras enfermedades asociadas al cáncer. Entonces, es bien importante saber que, y yo es muy probable que todos hemos tenido la oportunidad de ver a un paciente que tiene deterioro cognitivo, pacientes viejos que cuando su estado, que empiezan a deteriorarse olvidando cosas, perdiendo cosas, dejando de reconocer personas, son situaciones que pueden entorpecer la consulta dental y sobre todo la vida diaria del paciente. Muchas veces las personas no están familiarizadas con este tipo de situaciones y empiezan a decir, es que empieza a alucinar mi abuelito, es que mi abuelita dice cosas que no están, o ella ve gente que ya no está, ¿no? Y entonces empezamos a crear ideas erróneas de los pacientes sin tener en cuenta o idea de lo que realmente está sucediendo. Nosotros lo podemos identificar en el consultorio dental haciendo un pequeño cuestionario. Este cuestionario, hay muchos otros, se encuentra validado, ha tenido algunas modificaciones, pero es una herramienta para valorar el espacio-tiempo de los pacientes y pues ayuda como una estimulación cognitiva. Sí es bueno que ese tipo de pacientes se les pregunte qué día es hoy y que nos diga bien qué día de la semana es hoy, cómo se llama este lugar, dónde vive, cuál es su teléfono,
¿Qué edad tiene? En fin, estas preguntas que les dejo aquí y que pueden encontrar en internet sin ningún problema, son una pequeña estrategia bastante buena para poder nosotros identificar si existe o puede haber algún tipo de deterioro cognitivo. Es necesario que nosotros sepamos todo este tipo de herramientas, puesto que es un paciente que nosotros estamos en contacto directo con él, cerca de su cara, cerca de su boca, ubicando muchos conceptos que necesitamos para dar una atención más adecuada. Bueno, creo que eso es uno de los parámetros más básicos de las situaciones. Recibí algunos correos en el transcurso de la noche y algunas peticiones por Messenger e Instagram sobre, oye, ¿podrías explicarme, podrías hablarme un poco sobre el COVID y la boca? Y bueno, yo, al igual que ustedes y al igual que todo el mundo, estamos atravesando por una situación en la que constantemente estamos leyendo cosas nuevas. Sin embargo, la experiencia y el seguir viendo a los pacientes nos dictará una conducta más adecuada y vamos a poder establecer cuáles son los parámetros reales y fidedignos de esta enfermedad en la cavidad oral. Existen algunas publicaciones en donde existen petequias, en donde existen varias cosas. Sin embargo, vamos a hablar de lo que ya está perfectamente establecido y que no debemos de perder de vista o no debemos menospreciar. Las manifestaciones orales por la nueva enfermedad COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV-2 se ha detectado en la saliva en una gran cantidad de pacientes. Inclusive, algunos pacientes que han salido negativos en la prueba orofaringia han sido positivos en la saliva, lo que significa que el odontólogo es una persona de muchísimo riesgo para infectarse por COVID-19. Hablar de una situación en el panorama mundial, estamos hablando de una vida antes, una práctica odontológica antes del COVID y una después del COVID. Creo que muy difícilmente vamos a estar con nuestras pijamas preciosas y nuestro gorrito y nuestros lentecitos ante un paciente a partir de esto. Es necesario que creemos máximo el cuidado para todos los pacientes, inclusive para los pacientes viejos, los jóvenes y los niños. Es importante utilizar todas las medidas y recomendaciones que se están dando por vías oficiales, que será la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud de este país. Entonces, con lo anterior, pues debido a que se ha detectado una gran cantidad, se cree que una potencial infección en las glándulas salivales es presente en la infección. Es importante saber que otro de los parámetros clínicos que han sido de mayor predominio en la población enferma, en los casos confirmados, ha sido la pérdida de la apreciación de los sabores o la disgeusia. Entonces, esos puntos son hasta ahorita lo que se ha identificado totalmente en la cavidad oral. Lo que tenemos hasta el momento, y seguramente habrá más cosas que pues, sabrán algunas personas, y era bueno que lo compartieran para que nosotros, entre todos nosotros, empecemos a crear esas estrategias. Pero me di a la tarea de buscar si existen otras manifestaciones que pudieran presentarse también en la boca. Si es mucosa, otras mucosas, la piel. Y encontré un artículo que fue publicado no hace mucho tiempo, el 7 de mayo, hace unos días apenas, que son manifestaciones cutáneas del coronavirus, y ellos hacen un estudio, una revisión de 16 estudios en donde reportan manifestaciones cutáneas, destacando la presencia de petequias o de algunas que tienen rash eritematoso, un exantema importante, y que aparte puede llegar a tener características similares a eritema multiforme. De todos los pacientes analizados, encontraron que un porcentaje de estos, aproximadamente el 8%, únicamente en un estudio en Francia, lograron presentar una asociación con alguna otra enfermedad. Se ha visto también que el virus del COVID, que causa el COVID-19, también puede reactivar algunas otras enfermedades que están latentes, como por ejemplo el herpes. He visto algunos reportes de casos, he visto estos estudios en donde reportan ese tipo de situaciones y en general, pues bueno, a mi punto de vista, es muy probable que nos estemos encontrando con otra enfermedad, pues, simuladora, ¿no? Otro gran imitador, como el lupus o el melanoma. Entonces, creo que es importante que sigamos revisando, tengamos estas medidas, y muy probablemente empecemos a crear nuevas estrategias que nos ayuden a identificar este tipo de pacientes
aunque no tengan una prueba positiva. Esto no acaba cuando termine la cuarentena, sino que continuará hasta que México cuente con alguna estrategia de vacunación o algunas otras, pero por lo tanto el distanciamiento social será importante y las medidas de protección para los pacientes igual. Bueno, pues yo termino con eso. Agradezco a todas las personas que me han apoyado, en este caso todo mi equipo de trabajo, mis maestros, mis amigos, aunque muchos son mis alumnos, son mis amigos actualmente, Cristian, Juan, por supuesto, Kelly, Jenny, mi maestra Adriana, el doctor Portilla, y por supuesto a San Román y a Alejandro por todo el apoyo que me han dado. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pues puede dejármela en los comentarios y sería todo por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues estamos aquí checando las preguntas. Te agradecemos mucho la disposición de acompañar, el tiempo que desprenden ustedes para poder llevarnos a todos un poquito de esto. Y me resulta muy interesante lo que mencionas al final acerca del COVID. Creo que es un tema pues de mucha actualidad. Interesantísimo siempre, ¿no? Hay muchos colegas que están atendiendo urgencias, que de manera están tratando de, pues, cumplir a la totalidad los protocolos que actualmente se han dictado, pero de los cuales sí no tenemos una claridad aún. Y bueno, está una pregunta de Julio González. Nos pregunta, ¿qué recomiendas para pacientes con mucositis que cursan por quimioterapias y radioterapias? Excelente pregunta. Ese es una condición que no nada más se presenta en el paciente viejo, sino en muchos pacientes que tienen este tipo de tratamiento. Lo que tenemos que verificar del primer inicio es en qué punto se encuentra del tratamiento el paciente. Identificar qué factores pueden estar locales asociados a la mala condición, es decir, que existan cavidades, que existan restauraciones que estén lastimando la mucosa, situaciones. Hay que atender lo local y posteriormente iniciar con tratamientos paliativos. Muchas veces estos pacientes dejan de salivar y por eso mismas hiposalivación o serostomía, pues empiezan a lacerar la mucosa oral, por lo que es recomendable pues implementar una medida de recuperación de la salivación por hidratación o por algún suplemento. Y si es el dolor o es constante molestia, se pueden utilizar paliativos como la solución Filadelfia antes de los alimentos o durante el día para que se cree esa pequeña capa de protección y favorezca que el paciente no nada más se sienta fresco, sino que dé un poco de tiempo a que se recupere el tejido. Cuando existe una lesión o lesiones bastante agudas o muy complicadas, se puede utilizar corticosteroides locales, pero como he dicho, al final del día todo esto tiene que ser valorado de un punto de vista muy personalizado, dependiendo del tratamiento de los pacientes. Ok, muchas gracias. Él mismo nos pregunta si considera que el empleo del signo de Nikolsky puede ocasionar mayor comorbilidad de forma innecesaria. Por supuesto, por supuesto. O sea, muchas personas de la vieja escuela dicen todos los parámetros que se han hecho. No está mal, no estoy diciendo que sea mal, pero ya hablando de este contexto de bienestar de los pacientes, no nada más viejos, sino todos aquellos que tienen una enfermedad vesículo-ampollar, es necesario que limitemos el daño. Si nosotros estamos viendo ampollas en la boca, no hay necesidad de por qué formarle una más. O sea, lo veo innecesario. La característica clínica nos ayuda perfectamente a pensar en esa enfermedad, creamos la estrategia, hacemos el cuestionario y con base en eso y la guía de práctica clínica es lo que podríamos sugerir. Pero estoy totalmente en desacuerdo en que si un paciente viejo, ¿no? Que es frágil, con este tipo de enfermedades todavía le hagamos otra ampolla más. Es innecesario. Muy bien. Doctor, nos pregunta Dante Alex Blanco Ponce. ¿Qué opina sobre el microarrays para el diagnóstico del cáncer oral? Son algunas estrategias que se han desarrollado, todas tienen ventajas y desventajas. Finalmente, el diagnóstico de cáncer oral tiene que ser
con la identificación de lesiones potencialmente malignas, y existen algunos instrumentos como ese y como otras cosas, como por ejemplo usar azul de toluidina en el departamento en el que yo tengo la fortuna de trabajar en la UNAM. Pues utilizamos mucho este tipo de estrategias que nos ayudan a identificar no cáncer oral. O sea, yo creo que básicamente ninguno de los elementos o estrategias que se brindan puede dar un 100% de sensibilidad y de especificidad para decir que es cáncer, sino es un parámetro que nos ayuda a pensar en eso. Y entonces, la azuletoluidina es una estrategia más solamente para identificar una zona con un alto metabolismo celular, pero de ahí en fuera no es como tan confiable. O sea, el estándar de oro para diagnosticar cáncer oral es la biopsia y la exploración clínica. Muy bien. Doctor, hay dos preguntas de la doctora Karen Ott y de Silvia Barragán, Patricia Silvia Barragán, y nos preguntan acerca de la solución Filadelfia. Una nos Ah, la, pregunta qué es y qué contiene. la solución Filadelfia es un compuesto que ustedes pueden hacer, que el mismo paciente puede hacer en el caso de que sea independiente, o decírselo al cuidador, en donde pues se pueden utilizar varios medicamentos. Lo que más se ocupa pues es el Pepto-Bismol y el Benadryl bucofaringio en jarabe. En la misma cantidad de las dos soluciones se hace en el mix y se puede hacer un colutorio durante 45 segundos después de la higiene bucal, pues para que este no se inactive y mantenga perfectamente el estado de la mucosa. Algunos pacientes que sufren de una mayor como molestia, de muchas úlceras, incapacidad para comer, se ha sugerido el adicionar la mitad o el cartucho completo de un anestésico, en este caso lidocaína, que ayudaría mucho a mejorar la situación. Recuerden que esto es un paliativo, no es un curativo. Y pues no es tampoco bueno estar abusando de él y usarlo en todos los pacientes o para todos, puesto que hay que saber primero identificar si necesita ese tratamiento o no. Ok, muy bien. Eh, Doctor, nos pregunta Monini Flores. Buenas tardes. ¿Cómo se realiza la preparación de nopal o con nopal para tratar serostomía, ya que no todos pueden tener acceso a comprar saliva artificial? Súper, eso, sí, eso es bastante bueno. Creo que es algo que es bastante sencillo. Pues van a comprar sus nopales, como siempre, pueden colocar dos si son grandes o tres si son pequeñitos en un pocillo con 1 litro de agua. Este se empieza a hervir como si fueran a cocer los nopales de manera normal. Los cocen perfectamente bien, los sacan sin nada de azúcar, ni sal, ni nada, solo el agua. Esta se coloca en un pequeño atomizador, puede ser de bolsillo, y eso es lo que siempre recomiendo para que se estén atomizando todo el tiempo y mantenerlo refrigerado. Se tiene que mantener refrigerado para que no se eche a perder, es constante, es recomendable estarlo cambiando constantemente cada 3 días, pues para evitar justamente eso, que se descomponga. Es de libre demanda y es una opción bastante buena para los pacientes que no pueden salivar y que no tienen acceso a la saliva artificial. Ok, excelente. Me parece un dato muy importante. Eh, Doctor, nos pregunta Emilia Chino, ¿cuál es el tratamiento para los regones? Se la leo tal cual está. ¿Hay indicación de dejarlos como tratamiento paliativo? Los Me, raigones. sí, me quiero entender que se refiere hacia los restos radiculares en pacientes geriátricos. No, por supuesto que no. Estamos hablando de que el paciente geriátrico debe de recibir una atención de muy alta calidad, al igual que todos. Entonces, dejar un resto radicular no es una alternativa hasta donde yo conozco para paliativa. Inclusive es un foco de infección para el paciente y más si este paciente tiene deficiencia en la salud oral, en la higiene. Entonces, no, lo indicado en esa situación es valorarlo preparatoriamente, valorar que el cirujano él decida el abordaje que va a hacer y con base en eso el tratamiento de esos padecimientos. Es muchísimo mejor que se elimine ese foco infeccioso, se mantenga la encía sana, el hueso sano para que sea un tratamiento paliativo
se define como aquel tratamiento que va a limitar de manera extensa el dolor o la incomodidad de una enfermedad que ya no tiene un remedio o una curación inmediata. Entonces es necesario que tengamos ese concepto para que podamos aplicar de manera adecuada las estrategias de diagnóstico y de tratamiento. Ok, sí, estoy de acuerdo con usted. Creo que hay que comprender que el manejo tiene que ser, como lo mencionó, multidisciplinario e interdisciplinario para poder ofrecer a todos nuestros pacientes una mejor atención. Agradecemos todos los comentarios. Le vamos a pasar al doctor el comentario de Sara Barrueco. Nos hace algunas aclaraciones con respecto a algunos términos y le agradecemos, claro, lo vamos a tomar en cuenta. Y bueno, nos felicita por el tema. Comenta ella, hay que aprender a trabajar de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria y pues creo que ha sido una charla bastante productiva y pues no descuidar todo lo que es el aspecto de la patología en nuestra profesión. Son temas muy importantes y le agradecemos, doctor, que nos haya acompañado, que nos comparta este conocimiento y pues no nos queda otra más que seguir en casa. Estamos aquí como en tu facultad con grandes maestros, grandes colegas de la facultad, la mayoría de los que nos han acompañado y bueno, ahora con usted que nos honra hoy con esta presentación. Doctor, ¿alguna otra cosa que nos quisiera usted compartir? No hemos recibido muchos todavía preguntas acerca de la parte del COVID, pero a mí se me hace un tema, híjole, súper amplio, ¿no? Debatible, cuestionable. Hay quien está trabajando con dique y pensando la solución, pero no se puede limitar el flush, no tenemos un espacio de control de las partículas suspendidas. Es complicado, creo que sí habrá muchos estudios de por medio, pero le agradezco mucho que nos haya traído ese artículo reciente, hay que buscarlo. Y alguna otra cosa, doctor, que quiera usted mencionar. No, pues como les digo, al final del día todo esto es bastante complejo. Abordar todos los temas en una charla es súper complejo. Hay que solamente tener en cuenta que esto es un panorama muy somero de lo que en realidad es esto. Y pues sí, o sea, tener en cuenta que hay que trabajar en equipo, hay que tomar decisiones y sobre todo hay que crear una cultura nueva. Creo que eso es lo que el COVID nos está enseñando en este momento, en el que en cualquier momento todo puede suceder. Yo no soy experto en el tema, por supuesto, o sea, estoy igual que muchos de ustedes, estudiando constantemente, leyendo, y pues eso es al final del día lo que nos hará buenos profesionales, no para tener éxito o fama, sino para hacer un buen trabajo, en realidad. Pues doctor, no nos queda más que despedir esa transmisión. Yo le agradezco infinitamente junto con todo el equipo que conforma las páginas de Arte y Ciencia Odontológica, Dental Diagnosis, Dental IQ, el haber estado con nosotros en esta transmisión en vivo de Como en tu Facultad y esperamos verlo pronto nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y quédense en casa, por favor. Claro que sí. Y bueno, todos nuestros seguidores, a toda la audiencia, les vamos a recomendar pues quedarse en casa, seguir las instrucciones, buscar los artículos más recientes para poder retomar nuestra actividad cuando no sea posible. Y bueno, los que manejan urgencias ya saben, hay muchas normas, muchos artículos nuevos en los cuales se pueden ayudar. Y los esperamos el día miércoles 13 de mayo con el tema Manejo de complicaciones en endodoncia con el doctor David Carmona Herrera. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 p.m. Esto fue Como en tu Facultad. Nos vemos pronto. Hasta luego.